Buenos días. Nos da mucho gusto continuar con nuestro programa, en esta ocasión con la conferencia magistral Inmunogenética y Atención Primaria a la Salud en la Obesidad Infantil, que impartirá el doctor Javier Mancilla, Director General de Calidad y Educación en Salud del Gobierno Federal. El doctor Javier Mancilla es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara, aquí en México. Realizó la especialidad de pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría y las especialidades de neonatología e infectología pediátrica en el Instituto Nacional de Perinatología y el Hospital Infantil de México Federico Gómez, respectivamente. Realizó también la maestría y doctorado en Ciencias Médicas por la UNAM, recibiendo mención honorífica por su desempeño académico, y un postdoctoral fellow en el New England Medical Center Hospitals Tufts de University Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. En materia de investigación se ha enfocado en inmunología de enfermedades infecciosas, respuesta inflamatoria, fiebre y bioprogramación fetal, aportando, entre otros, la identificación de receptores y comportamiento de la interleucina 1, 2 y la 18, con efectos en la mejora de la sobrevida en sepsis neonatal y los predictores de displasia broncopulmonar. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el doctor Mancilla ha publicado más de 60 artículos originales. Es autor de 10 libros y colaborador en 52 artículos y capítulos de otros textos. Cuenta con 15 artículos de difusión científica y más de 100 resúmenes de investigación publicados. El doctor Mancilla tiene más de 1,600 citas en el Science Citation Index y ha sido cofundador de diversas revistas científicas en varios estados de nuestro país. En el ámbito docente, también tiene una destacada trayectoria. Ha sido fundador de programas de maestría y doctorado en Ciencias de la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, fundador de la maestría en Ciencias en Investigación Clínica de la Escuela Superior de Medicina en el Instituto Politécnico Nacional. Profesor titular en el posgrado y miembro del Consejo Interno Asesor de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, y también ha fungido como coordinador de la sede de maestrías y doctorados en Ciencias Médicas de la UNAM. En su quehacer político, Javier Mancilla ha sido secretario general de la Academia Nacional de Medicina de México, presidente de la Academia Mexicana de Pediatría, vocal de la Asociación Mexicana de Hospitales y miembro del board de la World Association Perinatal Medicine. Entre los reconocimientos que ha recibido, podemos mencionar 5 premios H. Robbins al mejor promedio de la medicina en la Universidad de Guadalajara, Premio a los Mejores Estudiantes de México 1980, Premio Jalisco en Ciencias de la Salud, Presea al Mérito del Colegio de Pediatría del Estado de México. Como directivo, destacan su posición como director general del Instituto Nacional de Perinatología, el INPER. Actualmente, como ya mencionaba yo hace un momento, es el director general de Calidad y Educación en la Secretaría de Salud Federal, y le agradecemos que entre tantas actividades relevantes que tiene, nos haya concedido este espacio en su agenda. Doctor Mancilla, agradecemos su participación en el CIMO 2020 y cedo a usted la palabra. Soy el doctor Javier Mancilla Ramírez, director general de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud. Es para mí un privilegio la invitación que me han hecho a participar en este primer Congreso Internacional de Medicina de la Obesidad, y me voy a permitir presentar a ustedes el tema de inmunogenética y atención primaria de salud en obesidad infantil. Empezaremos con un caso clínico. Se trata de un adolescente de sexo masculino de 16 años de edad, originario y residente de Catepec, Estado de México, quien es estudiante de nivel bachillerato, trabaja como comerciante de ropa en un tianguis local, allí en su localidad. Tiene esquema completo de inmunizaciones, tiene hábitos de sedentarismo, malos hábitos nutricios y presenta asma bronquial desde los 8 años de edad. Tiene una estatura de 1,67 metros, un peso de 99 kilogramos, que corresponde a un índice de masa corporal de 35.49. Inicia su padecimiento actual hace una semana con tos esporádica, irritativa, no productiva.
ataque al estado general, presenta hiposmia y disgeusia, es decir, alteración en el gusto, una disminución en la capacidad olfatoria, fiebre no cuantificada sin predominio de horario y tiene una necesidad de mayores dosis de sus broncodilatadores que utiliza habitualmente. Tiene el antecedente de que estuvo en una reunión familiar 10 días previos al inicio del cuadro clínico. Este paciente requirió hospitalización por agudización de su cuadro de asma bronquial. Al ingreso al área de urgencias presenta una saturación de oxígeno de 85%, que se corrige a 94% al colocarle mascarilla con reservorio para proporcionarle oxígeno suplementario. Presenta dificultad respiratoria leve y se inicia tratamiento con claritromicina, salmeterol y fluticasona. Se le realiza un hisopado rinofaringio, el cual resulta positivo al virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19. En el seguimiento a las 4 semanas, desaparece la dificultad respiratoria y finalmente, 4 semanas después, presenta un hisopado rinofaringio que resulta negativo al virus causante de COVID-19. Con estos antecedentes, me gustaría iniciar una discusión acerca de cuáles son los problemas prioritarios de atención en este paciente. Evidentemente, es un paciente con obesidad, pero presenta un cuadro de asma bronquial y además se complica con COVID-19. ¿Qué podemos elaborar acerca de esta asociación de problemas clínicos? Primero, la obesidad y sus comorbilidades sabemos que incrementan el riesgo de formas graves de COVID-19 y que la disminución en la actividad física durante esta pandemia ha incrementado no solo la obesidad, sino que ha generado un descontrol importante de los pacientes que tienen enfermedades crónicas no transmisibles. Con esto en mente, revisaremos un poco acerca del problema de la obesidad infantil. ¿Cuál es la situación en México? Bueno, sabemos que la obesidad infantil ha tenido un incremento en su prevalencia durante los últimos 20 años. De un 7.8% en la población pediátrica ha pasado a un 9.7%. Y cuando vemos en los menores de 11 años de edad que tienen sobrepeso u obesidad, es más de la tercera parte de la población. Estos datos son de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2018 y en ellos se informa de que los adolescentes, un 35% de ellos están cursando con algún grado de obesidad, mientras que en los adultos llega a ser el 73%. Y algo más importante todavía sobre el impacto del problema de obesidad, que puede considerarse una endemia en nuestro país, es que 8 a 10% se asocian con una muerte prematura debido a las complicaciones de las comorbilidades asociadas. Aquí pueden ver en este gráfico que en México la obesidad en niños y niñas representa un problema bastante serio. Es definitivamente un problema de salud pública mundial y México es uno de los países con mayor incidencia, con mayor prevalencia de obesidad infantil. De tal manera que andamos cerca del 30% de niños y niñas que, de acuerdo a los datos de la OCDE para 2012, estaban cursando con algún grado de obesidad. En la encuesta nacional en Salud del 2018, el sobrepeso y obesidad en población de 12 a 19 años, pueden ustedes ver que cuando se compara con los datos de 2012, ha sufrido un incremento para el año 2018, tanto en sobrepeso, que está en el color azul más intenso, como en los pacientes que presentan obesidad. Lo mismo podemos ver en mujeres que en hombres, pero es más preocupante en mujeres, donde se ve un incremento
de casi 6% en la prevalencia de obesidad y sobrepeso, mientras que en los hombres este incremento es de menos de 3%. Sin embargo, preocupante también. Cuando vemos los datos en forma global, podemos ver 35.8% en niñas, más bien en adolescentes, perdón, 33% en adolescentes hombres en el año 2012, y esto se ha incrementado a un 41% a casi 36% en adolescentes hombres. Y cuando se hace el análisis sobre las zonas en que habitan estos adolescentes con obesidad en el ámbito urbano, sobrepeso y obesidad llegan prácticamente al 40%, mientras que en el ámbito rural es alrededor de 5% menor. Sin embargo, sigue siendo un problema importante, puesto que indica que tenemos más de la tercera parte de nuestros adolescentes, entre 12 y 19 años de edad, con sobrepeso y con obesidad. Cuando vemos por entidad federativa, es claro que hay algunos estados que tienen una mayor afectación. Las 5 entidades con mayor prevalencia de obesidad son Veracruz, Quintana Roo, Colima, Sonora y Tabasco. Es muy notorio, muy notable que en el sureste del país hay una proporción más alta de obesidad en adolescentes. Hay una serie de indicadores, como las tablas de percentiles de los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que no permiten identificar, de acuerdo a estos percentiles, la prevalencia de sobrepeso, de obesidad o de obesidad grave. Y esto se representa cuando está por arriba del percentil 75, un sobrepeso, pero cuando está por arriba del 85 se considera ya obesidad, y por arriba del percentil 97, obesidad grave. Hay muchos factores de riesgo para obesidad. Entre ellos podemos considerar los que corresponden al macrosistema, al mesosistema o al microsistema. De tal manera que cuando vemos la obesidad en niños en edad escolar, podemos identificar que hay factores relacionados con la familia, por el ámbito local e incluso por el ámbito escolar. De tal manera que la obesidad se relaciona con la dieta, por supuesto, con una actividad física disminuida, pero también hay factores inmunogenéticos y ambientales que tienen que ver con este mayor riesgo de obesidad y sus complicaciones. Y hay factores también socioeconómicos y culturales, como todos sabemos, que influyen en esto. A final de cuentas, hay fuerzas macronivel que impactan en la prevalencia de obesidad en nuestro país, como son las condiciones del Tratado de Libre Comercio y la mayor urbanización que se ha dado en nuestro país. Esto en referencia a lo que ya comentábamos, que la prevalencia de obesidad es mayor en el ámbito urbano que en el rural. Me gustaría hacer mención de algunos aspectos importantes de programación fetal de la obesidad infantil. En general, consideramos importante mencionar que la programación fetal produce cambios típicamente permanentes. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la etapa de desarrollo fetal hay condiciones del macroambiente o del macroambiente que inciden en la posibilidad de representar mayores riesgos para el desarrollo de obesidad durante la etapa pediátrica. Y el problema de estos cambios es que es una verdadera programación porque vienen a ser permanentes. Ahora sabemos que la placenta participa activamente en estos cambios, en estas programaciones de obesidad, y tiene mucha relación con la microbiota de placenta, es decir, con microorganismos, principalmente bacterias, que están colonizando desde la etapa muy temprana la placenta y que tienen funciones importantes para disparar señales en el crecimiento y desarrollo del feto, y que dependiendo del tipo de microorganismos pueden programar un desarrollo armónico, un desarrollo favorable y adecuado para el feto, o bien
programar desde etapas tan tempranas la posibilidad de que vaya a desarrollar obesidad. Por supuesto que esto no es un factor único y tiene que ver también con muchos otros factores del ambiente, incluyendo la alimentación, el recibir alimentación al seno materno y otras situaciones que vamos a ir comentando. A final de cuentas, sabemos que el efecto sobre el feto no es exactamente igual a lo que se observa en el adulto o en la edad pediátrica. Por ejemplo, una madre con obesidad es más probable que programe a su feto para ser un individuo con obesidad. De tal manera que los efectos de la programación fetal pueden ser heredados. Y una madre obesa que tiene a una hija obesa va a tener muy probablemente nietos con obesidad. Ambos sexos son afectados de forma diferencial en diferentes condiciones, pero también hay muchas enfermedades crónicas no transmisibles que son programadas desde la etapa fetal y que tienen una relación de asociación como comorbilidades con obesidad. Por ejemplo, la hipertensión arterial. Y estos dos problemas que estamos mencionando tienen una relación directa también con formas más graves de COVID. Esto quiero insistir en relación al caso clínico porque es el tema que nos ocupa durante la contingencia de la pandemia actual por coronavirus. De tal manera que podríamos nosotros concluir con que hay factores maternos, pero también hay factores al momento del parto. El tipo de nacimiento incide también en una mayor posibilidad de que el individuo desarrolle obesidad y otro tipo de problemas. Es más común que el recién nacido que se obtiene por una operación cesárea tenga una microbiota diferente y que le pueda hacer proclive o ser más posible que desarrolle problemas de obesidad y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Mencionábamos ya los factores ambientales, el tipo de alimentación. La alimentación al seno materno, la lactancia materna es un efecto protector de obesidad y esto es algo que no podemos dejar de insistir de manera suficiente en la importancia de promover la lactancia materna, sobre todo la exclusiva durante los primeros 6 meses de edad. La administración de antibióticos en forma temprana hace una selección del tipo de bacterias de la microbiota intestinal del lactante y esto también puede inducir una mayor probabilidad de desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad y la hipertensión. Comentábamos, la obesidad en el embarazo es un factor muy importante para tener un mayor riesgo de obesidad en el recién nacido, en el paciente pediátrico y durante la etapa adulta. De tal manera que me gustaría hacer énfasis en esta afirmación: la obesidad induce un cambio de fenotipo. Vean ustedes en esta ilustración en que se representan macrófagos. Una persona de un fenotipo delgado que puede tener sensibilidad normal a la insulina, pues va a tener un entorno celular en el cual hay una producción de citocinas TH1 y TH2 equilibrado. Las citocinas de tipo TH1 son clásicamente las que conocemos como proinflamatorias. Es el caso de interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 8, por mencionar algunas. Y las de tipo TH2 se relacionan más con citocinas de un patrón antiinflamatorio, entre las cuales se pueden encontrar interleucina 4, interleucina 10 y otras más. Bueno, en este fenotipo de una persona delgada con sensibilidad normal a la insulina, pues se va a dar también un microambiente de equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando hay una persona con obesidad moderada? Si tienes una sensibilidad normal a la insulina, pues va a tener un microambiente con una mayor producción de citocinas proinflamatorias, pero a final de cuentas va a mantener un equilibrio entre la antiinflamación y la proinflamación.
En el caso de obesidad severa, ya con datos de resistencia a la insulina, en este microambiente hay una gran producción de citocinas proinflamatorias y esto genera también un crecimiento de los macrófagos con un acúmulo de grasa importante, de tal manera que actualmente sabemos que la obesidad se asocia a un proceso inflamatorio crónico que induce un predominio de producción de las citocinas proinflamatorias. Y la consecuencia de estos procesos celulares es que la obesidad causa un estrés inflamatorio crónico. Podemos aquí ver ilustrativamente un tejido adiposo sano, un tejido adiposo hipertrófico e hiperplásico, pero si este estrés inflamatorio crónico persiste, vamos a llegar a condiciones de hipoxia y de muerte del tejido adiposo, con un incremento de la inflamación local y luego de la sistémica, con un efecto de mayor resistencia a la insulina y un agravamiento de las enfermedades crónico-degenerativas. Los factores de riesgo inmediatos de obesidad, pues los conocemos muy bien. La actividad física regular disminuye los riesgos de obesidad, en cambio el sedentarismo los aumenta. Los alimentos con baja densidad energética podríamos decir que son protectores, al igual que la lactancia materna, como ya lo comentamos, pero aquellos alimentos con alta densidad energética, como son los que tienen contenidos altos de azúcares o grasas y tienen poca fibra y poco contenido de agua, son factores de riesgo inmediatos para obesidad, al igual que las bebidas azucaradas o la comida chatarra o comida rápida. Todos estos factores pueden tener un efecto acumulativo, de tal manera que hablamos de factores de riesgo acumulado de obesidad desde la etapa de la gestación, como hemos estado comentando, en lo cual incide el tipo de nutrición materna, la ganancia de peso de la madre. Durante la infancia, sobre todo en los primeros 5 años de edad, pues hay elementos de riesgo importantes como la desnutrición, una ganancia rápida de peso, por ejemplo, que es muy común en los prematuros. El tipo de lactancia, el hecho de no dar durante tiempo suficiente lactancia materna y dar una alimentación complementaria es un factor de riesgo alto para obesidad. Y después de los 5 años de edad, es muy importante el control de peso, la actividad física y una alimentación saludable. Estos factores, si se cuidan, pueden reducir este riesgo acumulado. En la adolescencia, de nuevo, son los mismos factores que hay que estar cuidando: una alimentación adecuada, actividad física y control de peso. Y en la edad adulta vienen a ser también estos factores fundamentales para disminuir el riesgo acumulado. Hay que insistir en que cuando se inician cambios desde la etapa gestacional, se establece este sistema de programación fetal desfavorable para el individuo, de tal manera que el riesgo acumulado va a ir creciendo y esto va de la mano también con la susceptibilidad genética. Sabemos actualmente que hay algunos genotipos también que favorecen la presencia de obesidad y de complicaciones como la propia diabetes. Me gustaría resumir que hay diferentes factores epigenéticos desde antes del embarazo, la composición corporal materna, la dieta materna, e incluso se han mencionado algunos factores espermáticos, pero no se ha demostrado que sean factores mayores. En el periodo fetal ya comentamos la dieta materna, el estrés materno, la diabetes materna gestacional o la obesidad materna son factores determinantes para inducir obesidad en etapas tempranas, así como la restricción del crecimiento intrauterino y este efecto de la ganancia de peso rápido después del nacimiento que se da en este tipo de pacientes. En la etapa neonatal, la dieta, las infecciones, el manejo con antibióticos que comentamos, que afectan el tipo de microbiota y, por supuesto, los cuidados maternos. El hecho de que las madres tengan algunos hábitos o algunas costumbres de dar alimentos con una gran cantidad de azúcares a los neonatos y a los lactantes, va a incidir generando una respuesta adaptativa predictiva para el adulto,
de obesidad y otras complicaciones. De tal manera que sabemos que la obesidad se asocia a un fenómeno de resistencia a la insulina, incide en una mayor posibilidad de síndrome metabólico, incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, se asocia también a un incremento de diferentes tipos de cáncer y, por supuesto, problemas musculoesqueléticos que generan dificultades de tipo ortopédico que pueden incluso determinar situaciones de disfunción, de discapacidad desde etapas tempranas de la vida. Y a final de cuentas, todo este complejo va a generar también un incremento en la susceptibilidad a otro tipo de infecciones, como es el caso de coronavirus, con una mayor prevalencia de formas graves en los pacientes obesos. Hemos estado platicando también de la asociación de asma y obesidad. Esta es una asociación terrible que se asocia precisamente a un contexto de inflamación crónica, de tal manera que es muy común que el paciente asmático desarrolle obesidad o que el obeso pueda desarrollar cuadros de asma de nuevo. En el caso de pacientes con fenotipos de asma habitual, es muy común que se complique con obesidad y también el asma no controlada empeora los síntomas de obesidad. Con todo esto en mente, pensemos en que el caso clínico que presentamos de un adolescente puede manifestar un cuadro clínico que es prácticamente similar al del adulto, que se caracteriza, como ya lo saben ustedes, por fiebre, cefalea, malestar general, tos, estornudos, dolor de garganta, en pocos casos, pero también ya empieza a ser más común la diarrea como manifestación clínica de COVID-19, irritación ocular en los adolescentes, al igual que las alteraciones en el gusto y en el olfato, y la disnea y el dolor en el pecho, que son los dos datos de alarma más importantes en casos graves, y todos estos datos pueden verse también de manera característica en el adulto, pero cuando vemos en los niños y niñas, desde lactantes, escolares y escolares, pues es mucho más común tener manifestaciones gastroenterales como dolor de estómago, diarrea, vómitos, hiporexia, dolor en el cuello, escurrimiento nasal e irritación ocular, manifestaciones a nivel de la piel, malestar general, fiebre, somnolencia, convulsión o irritabilidad, y siguen manteniéndose como datos importantes de formas graves la disnea, el dolor en el pecho y el cianosis, que representan datos de alerta, datos de alarma para un tratamiento, un manejo inmediato de los pacientes pediátricos. ¿Qué es lo que pasa con obesidad y COVID? Bueno, pues la obesidad se acompaña de comorbilidades asociadas a un estado de inflamación crónica que va a incrementar la susceptibilidad a formas graves de COVID. Y también debemos mencionar que en el periodo de la contingencia, el mayor sedentarismo, la menor actividad física asociada a la recomendación de quédate en casa, pues conlleva también situaciones de estrés, de alteraciones en el sueño, de un comportamiento sedentario, de malos hábitos de alimentación, con comida chatarra, con comida ultraprocesada, baja exposición al sol, que también representa una reducción en la vitamina D. En fin, todo esto lleva a un riesgo incrementado también de obesidad y se establece un círculo vicioso entre obesidad y COVID. Está demostrado en estudios de metaanálisis que la obesidad incrementa el riesgo de formas graves de COVID-19. Aquí pueden ver ustedes en varios estudios en este metaanálisis, en el cual definitivamente hay un incremento importante del riesgo de formas graves de COVID-19.
En conclusión, me gustaría comentar que la obesidad es un problema de salud pública complejo y multidimensional. Requiere la implementación de políticas multisectoriales con base en evidencias científicas con el objeto de tratar de disminuir su prevalencia. La obesidad infantil ha incrementado definitivamente durante esta pandemia, asociado a lo que hemos estado comentando, pero particularmente una disminución en la actividad física. El hecho de que los niños y niñas no vayan a las escuelas, que los adolescentes no vayan a las escuelas, pues incrementa esta situación de sedentarismo que es terriblemente perjudicial y que favorece, como hemos estado comentando, las formas graves de COVID y un incremento en la severidad de la obesidad. La obesidad está demostrado que es un estado inflamatorio crónico con repercusiones sistémicas y que representa un verdadero factor de riesgo para las formas graves de COVID. Existen diversos factores inmunogénicos que están implicados en la fisiopatología de la obesidad, del asma y de COVID, de tal manera que yo quisiera mandar el mensaje de que los pacientes pediátricos con asma y que están incrementando sus grados de sobrepeso y obesidad son pacientes altamente vulnerables para formas graves y la posibilidad de muerte por COVID. De tal manera que la educación nutricional debe insistirse en que hay que impartirla desde etapas muy tempranas, no solamente en la escuela, sino en casa, para poder impactar a largo plazo en la reducción de este círculo vicioso de obesidad, enfermedades crónicas no transmisibles y mortalidad. A final de cuentas, debemos asegurar las acciones de prevención de contagios de COVID-19 en todos los pacientes pediátricos con obesidad y con alguna comorbilidad. Quiero agradecer nuevamente la distinción de la invitación para participar con ustedes. Pongo a disposición de todos nuestros amables oyentes mi correo electrónico y de nuevo muchas gracias a los organizadores de este importante congreso que tendrá seguramente impacto en la forma de hacer medicina, en la forma de atender a nuestros pacientes, viendo al paciente no como un individuo, sino como parte de un ambiente, como parte de una comunidad, e insistir en que el médico es un elemento importante como factor de cambio a través de la educación principalmente. Muchísimas gracias. Mucho éxito en el resto del Congreso. Gracias. Agradecemos al doctor Javier Mancilla su excelente conferencia. Y pues bueno, no cabe duda que sí son compatibles las ciencias básicas con la atención primaria a la salud y sobre todo en esta disertación que él acaba de hacer enfocada a la salud de los niños. El ocupar el primer lugar de obesidad infantil sin duda nos orienta a atender todos estos puntos que nos acaba de abordar. De nuevo, doctor Mancilla, muchísimas gracias y los invitamos a todos ustedes a dejar sus preguntas y comentarios en el panel que encontrarán en cada conferencia. Estas las podrán ver más adelante en el foro. Buenos días.